Sisters and brothers in the pursuit of justice and peace, comrades, I thank the organisers of this International Congress for providing myself as a delegate from Australia representing the Independent and Peaceful Australia Network this opportunity to support the aims of this Congress and to provide an insight into the serious situation which we are facing in Australia. IPAN, the Independent and Peaceful Australia Network, which I'm representing here, consists of many groups in civil society, trade unions, faith groups and peace organisations, and numerous individuals across Australia. And we are campaigning for an independent foreign policy and mutually beneficial relations, peaceful relations with all countries. IPAN applauds the holding of this International Congress on neutrality. We strongly support the Colombian call for the world to unite for neutrality and peace and promote a strategy to stabilise our planet and build a future where war is a relic of the past. Our world is facing a series of crises. Current wars are causing extensive suffering. Civilians in Gaza face genocide. Nations are lining up in blocks in preparation for even more suffering and war. The danger of nuclear escalation is ever present, and environmentally we are heading with increasing speed towards catastrophic extinction. So this Congress is being held at a time and place chosen most appropriately here in Colombia, as a progressive government is searching for a peaceful and sustainable future for Colombia and the world. We in Australia are facing a serious crisis. We are caught in a cliff position between China and the United States. Neutrality and the non-aligned movement may provide us with the only pathway out of this crisis, the only way that we can be guaranteed a future of peace and mutually beneficial relations with all countries. I should explain in detail the situation we are facing. China is Australia's major trading partner. Mineral exports to China have provided many jobs and significant export income for Australia. Australians depend on importation from China for many everyday items. Prosperity for Australia over recent decades has depended to a significant extent on trade with China. On the other hand, Australia's political leadership is slavishly bonded to US foreign policy. It's through the ANZUS alliance and more recently the AUKUS alliance with the UK and US, and Australia internally is subservient to the United States through its sell-off of sovereignty through other agreements signed with the United States. One of those is the Force Posture Agreement. This guarantees the United States military with a posture in Australia. It gives them unimpeded access to our ports and our airfields. That includes porting their nuclear submarines
and stationing their B-52 bombers, some of which can carry nuclear weapons. It facilitates the stationing every year of 2,500 US Marines. And they stage military exercises in preparation for war with China with our own military forces. The United States has established its own command centre in our northern capital, Darwin, a command centre for its Air Force and its troops. Australian governments in the 1960s and 70s allowed the United States to set up certain military bases in Australia. One most important one is at Pine Gap, right in the centre of Australia. And it downloads from the US satellites spying information over large sections of the Earth, including recently Palestine. And they forward that information to the United States, who sends it to Israel, to their military. There is a very low frequency radio station in northwest Australia which communicates with their nuclear submarines. The radio waves go into water at very low frequency, and they can send the trigger signal to the submarine to launch nuclear weapons from this radio station on the northwest of Australia. In slavishly following United States foreign policy, the Australian leadership automatically supports United States' hostile attitude to China. And it means our Navy are conducting provocative patrols through the South China Sea and the Taiwanese Strait in accordance with the United States policy of freedom of navigation. Such operations are unnecessary. China has never indicated it wants to stop or impede commercial shipping. Indeed, its own dependence on those sea lanes is essential for its own economy. The Australian peace movement, of which IPAN is a part, is deeply concerned about this slavish dependence and following of US foreign policy and the close integration of the Australian military with that of the United States. That integration includes personnel, armament purchases, training exercises, the purchase of US nuclear hunter-killer submarines, joint hypersonic missile development, and these naval patrols in the South China Sea. Because of this close integration with the United States military, it seems impossible for Australia not to follow the United States into a war against China. IPAN sees this as a sellout of our sovereignty, and it's been done behind the backs of the Australian people and Parliament. Both have had no say or opportunity to discuss, let alone oppose, these agreements with the United States. The proposed acquisition of nuclear-propelled submarines at the cost of, listen to it, $368 billion has been subject to no democratic discussion in Australia. Not in the Parliament, nowhere. All done leadership, United States leadership. And this huge amount of money is at loss to social needs, affordable housing and education and health and climate change mitigation. These are essential, the most important things, and they're spending that sort of money on hunter-killer submarines whose only purpose is in a war with China. Australia's support for a war with China would be disastrous for the Australian community and people, and our region, if not the world. Trade with China would cease,
and other supplies would be disrupted, resulting in scarcity or lack of everyday items, severe job losses, and in the short term, general wrecking of our economy. Key US military bases, such as Pine Gap and this radio station, could be subject to missile attack in such a war. And the dark cloud of possible escalation into nuclear war hangs over the situation. So understandably, IPAN and Australian People's Movement organisations are opposing what's happening. There is a huge disconnect between the leadership and the Australian people, because recent opinion polls have shown that 2/3, 67% of the Australian people prefer neutrality and keeping out of a war against China and the US. 2/3. And 73% of women are opposed to going to war against China and prefer neutrality. So there's a huge gulf between what Australians want and what successive governments of both major parties have committed or are committing Australians to militarily. IPAN has identified this deep concern for peace and an independent foreign policy through their national inquiry into the costs and consequences of Australia going into these wars. We've been into Vietnam and Afghanistan and Iraq following the United States of these wars. I wanted to say, so I'm getting the time there, that IPAN is also looking at an alternative defence policy for Australia, and in it, non-nuclear armed neutrality is central to that vision, with diplomacy being the first defence of Australia. The emphasis must always be on diplomacy, and of course neutrality and keeping out of these United States wars will be to great benefit of our country. It's dependent, of course, on only one thing. There's only one thing, and that's the people's movement. And we haven't said enough in this Congress about the people's movement and how people's movement, broad, strong and active, is how in Ireland and other places that are neutral, how that neutrality is to be maintained. The people. And if we're going to get neutrality and keeping out of wars in Australia, only the people's movement will do it. We have to awaken, explain and mobilise. And I will say that, I won't say it, I'll say too much. Summing up, I'd say that joining the fraternity of non-aligned nations and embracing active neutrality would free Australia from involvement in the US war against China and would enable the pursuit of an independent foreign policy embracing peaceful and beneficial relations with all countries. Thank you. Gracias, Esteban. Nuestra próxima conferencista se llama Jimena Sánchez, y antes que decir qué ha hecho, tengo que decir que durante la organización de este congreso, Jimena ha hecho una tonelada de trabajo y me ha enseñado mucho del gobierno y de comportamiento también, y lo aprecio mucho. Jimena. Bueno, Jimena Sánchez es defensora de los derechos humanos en la oficina de Washington para América Latina. También ha trabajado con brigadas internacionales de paz en Colombia.
en proyectos de desplazamiento en África, Asia, América Latina y como una asesora en el ONU. Jimena. Muchísimas gracias. En diciembre de 2023 se celebró por parte del gobierno de los Estados Unidos 200 años de la doctrina de Monroe. En el 1823, el entonces presidente de los Estados Unidos sacó esto para mandar un mensaje claro a los europeos que Latinoamérica y el Caribe eran dominio de los Estados Unidos. Esta doctrina se ha utilizado como bandera y excusa para más de 40 intervenciones en la región, ocupaciones, intervenciones militares directas e indirectas, apoyos a coup d'État y otros actos de militantes. En las últimas décadas, Estados Unidos también ha establecido tratados de libre comercio regionales y bilaterales que benefician más que todo multinacionales, élites de los gobiernos y disminuyen la soberanía de los países. Y donde hay democracias, la democracia, por ejemplo, si una compañía quiere acceder a ciertos recursos de un territorio indígena en Colombia, con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, si no se da ese proyecto rápido, porque digamos se hace una consulta previa, es aparte del acuerdo puede ir y quejarse al otro que tiene que pagar todo el tiempo de lo que hubiese ganado. Perdiendo ese tiempo. ¿Se imaginan la presión que eso pone sobre el gobierno? Muchos de estos acuerdos se hacen por un grupo pequeño a puertas cerradas. Y estos dos factores, las políticas de seguridad y los acuerdos comerciales, han determinado el futuro de muchos en la región, aumentado desigualdad y generado migraciones y desplazamiento. En diciembre, un grupo de congresistas hispanos americanos decidieron lanzar una resolución para acabar esta doctrina y me invitaron a que yo diga algunos puntos. Normalmente yo no hablo de mi situación personal, pero en esa ocasión lo hice. Yo no estaría en los Estados Unidos si no hubiese sido por la Operación Cóndor, un plan de represión, inteligencia y estrategia de eliminación de opositores que Estados Unidos apoyó clandestinamente. La Operación Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado y como instrumento de asesinato y desaparecimiento de decenas de miles de opositores. Por eso hablo con un acento y no perfecto. Yo, de muchas maneras, fui una de las personas favorecidas. Muchos de los bebés y niños que nacieron como yo en esa época en Argentina sufrieron que sus padres fueron torturados y desaparecidos y asesinados, y muchos de ellos fueron criados por las mismas personas que estuvieron detrás de esos asesinatos. Mismo hoy en día, casi 50 años después, vemos que se está identificando por parte de estos bebés, que ahora son adultos, quiénes son sus reales padres. Y como es la vida, ahora terminé trabajando contra estas mismas políticas en Estados Unidos, principalmente contra la de Colombia. En el 2005 trabajé como acompañante internacional no armado a comunidades que se habían declarado neutrales frente al conflicto. El 21 de febrero de 2005, paramilitares derechistas, incluidos en la lista de terrorismo de Estados Unidos, que colaboraban con una brigada financiada por los Estados Unidos, mataron y descuartizaron con motosierras a 2 líderes comunitarios de paz y sus esposas y sus hijos de 11, 5 y 21 meses. Personas con las que pasé tiempo y puedo dar fe de que eran humildes campesinos que promovían la paz. Esto ocurrió durante el Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos. Un paquete de ayuda de más de 9.940 millones de dólares destinado principalmente a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. La premisa de este plan era acabar con la exportación de la cocaína a Estados Unidos, atacando los campos de coca mediante un herbicida que tiraban por avionetas controladas por contratistas norteamericanos,
El Plan Colombia no solo fracasó, no acabó lo de la llegada de la cocaína a Estados Unidos, que es casi ridículo que pensaban eso, pero también la fumigación aérea distribuyó un carcinógeno que destruyó los cultivos, alimentos de campesinos y provocó consecuencias de salud y medio ambiente que van a seguir siendo problemáticos por décadas. Vendido por sus arquitectos como un esfuerzo de seguridad milagroso que pacificó Colombia y que debería exportarse a otros lugares de América Latina, previos gobiernos de Colombia y los de Estados Unidos siempre hacen marketing para que se replique el Plan Colombia hasta en Afganistán, en otras partes del mundo, y que se exporten los soldados colombianos, dado su experiencia con Plan Colombia. Tuvo un coste humano espantoso. En el país con la mayor población de desplazados internos del mundo en ese momento, contribuyó al desplazamiento interno de 4 millones más. Apoyó las 6.000 plus ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes. Básicamente estas son personas que cayeron en una situación muy fea donde soldados los agarraron, los mataron, muchas veces torturaron y después los vistieron como guerrillas para mostrar que estaban aumentando los cuerpos de muertos de la guerrilla. Básicamente era un recuento de cadáveres. Y Colombia podría demostrar a los Estados Unidos que estaba ganando la guerra contra la guerrilla. Desproporcionalmente afectados y devastados son los afrocolombianos indígenas, sus culturas y territorios. Esta trágica situación calminó a sus líderes y organizaciones colombianas en asociación con organizaciones sociales para protestar y abogar cambios en los Estados Unidos. Sí se logró reducir la ayuda militar y se logró formar un paquete económico que hoy en día apoya mucho de lo que es la paz del 2016, pero la mentalidad de cómo se debe premiar seguridad sobre lo económico y paz sigue hoy en día. Durante 200 años, la relación entre Estados Unidos y Colombia se basó en la defensa de los intereses de élites económicas y políticas de ambos países. En 2022, por primera vez en su historia, un gobierno progresista no de estas élites fue elegido al poder. Este gobierno pretende poner fin a la violencia y buscar la paz total. Sus políticas de seguridad y antidroga tratan de atacar la raíz del problema y proteger a la población civil y reducir el daño a los mismos mientras que ponen estos esfuerzos en marcha. Pero ¿qué fue la reacción en Estados Unidos? La polarización política en nuestro Congreso, que incluye una fuerte aversión al presidente Petro por parte de la derecha cubana americana de la Cámara, hizo que la Cámara reduzca a cero el presupuesto para Colombia, que los últimos 20 y pico años han sido $500 millones al año. Hasta los demócratas y republicanos, enojados por las publicaciones de Petro en las redes sociales sobre la guerra el genocidio en Gaza, apuntaron a que se reduzca el presupuesto de Colombia. Nuestro esfuerzo desde el año pasado con muchas otras personas fue de que se garantice por lo menos que la parte de paz y derechos humanos no se reduzca, y especialmente la parte afroindígena. La semana pasada finalmente vimos una reducción de 500 millones, ahora más o menos 400 y pico millones, y se mantuvo los derechos humanos afroindígenas. En vez de frenar en la Cámara Baja la ayuda tan necesitada para la paz en Colombia, Estados Unidos debería estar haciendo otra cosa, especialmente dado todos sus acuerdos, como el acuerdo racial entre Estados Unidos y Colombia, el acuerdo laboral entre Estados Unidos y Colombia, los condicionamientos de derechos humanos entre Colombia y los Estados Unidos, y más que nada porque seguimos viendo que, pese a que la situación es muy diferente y el conflicto se ha montado y es otra historia de hace 20 años,
hay unas situaciones muy graves, como el asesinato sistemático de líderes sociales, más de 155 el año pasado. ¿Debería Estados Unidos sacar los obstáculos que existen para avanzar paz en Colombia? Esto incluye que Cuba está en la lista de terrorismo. Esto fue un pedido del previo gobierno de Duque, que insistió de que Cuba debe expatriar la mesa de diálogo de paz del ELN y el acuerdo en el que no se puede hacer eso. ¿Por qué no se hace eso? Porque si no, nadie haría ningún esfuerzo para la paz. Y también sacar el ELN de la lista de terrorismo y apoyar los diálogos. Debe dejar de actuar básicamente como el tercer actor no visible en los conflictos colombianos. Se debe dejar de insistir en imponer que países en la región aceptan los deseos militares de Estados Unidos. Esto incluye la expansión de la base militar de Alcántara en el norte de Brasil, que desplazaría quilombolos de sus tierras ancestrales, y el proyecto de Corcona que pone en jaque el medio ambiente y flora y fauna. Es tiempo que se cambie este paradigma de la doctrina de Monroe y se descolonice la región. Se debería tener con los países latinoamericanos y caribeños otro tipo de relacionamiento, una nueva asociación de Estados Unidos con América Latina que busca una relación mutua, donde los países son tratados como iguales y se fortalecen mutuamente en los mismos intereses que prevén y son necesarios para su gente. Se debe buscar soluciones a la crisis migratoria, se debe buscar la solución a Haití, se debe buscar tratar de mitigar el cambio climático. Para Colombia en particular, se debe estar avanzando el capítulo étnico y el acuerdo de paz del 2016 y deben abrir sus mentes frente a lo de la paz total y porque es necesario en Colombia y por lo menos no crear obstáculos. Sobre el tema de neutralidad, estamos muy lejos en poder convencer a los Estados Unidos gobierno que tomen una postura como esta. Pero esto no quiere decir que no debemos activamente oponer este paradigma actual y abogar para alternativas a la guerra. Podemos elevar las voces de todos que son afectados por estas políticas y insistir que por lo menos ciudadanos americanos están en contra de estas políticas. Gracias, Jimena. Nuestra próxima conferencista es Yubeli Muñoz, quien es abogada defensora de derechos humanos, actualmente migrante y activista colombiana, exilada y actualmente retornada. Bienvenidas. Delegada ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Internacional de Naciones Unidas en Ginebra por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, o sea, CPDH. Yubeli. Creo que soy pequeña. Ok, vale, gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, hoy la idea es, mi propósito de hablar, después de todo este panorama que nos ha brindado la situación de Palestina, todas estas imágenes que hemos visto todas y todos de este exterminio que hay con el pueblo palestino. Amerita hoy hablar de este tema en este espacio justamente ligado a esa paz que buscamos en estos procesos de diálogo. Es decir, y yo creo que es muy importante señalar para todos nosotros que lo que se vive en Palestina no es de hoy, no es del 7 de octubre, ha sido un conflicto colonial que busca sustituir una población de otra. Y eso siempre se parte desde dos vías, una desde el desplazamiento y otra desde el genocidio. Un genocidio que ha venido realizando el régimen de Israel, ¿sí?, durante 100 años, que contra los palestinos y en donde busca que la Palestina histórica no esté habitada por árabes, sino por judíos, y que es el proyecto sionista realmente lo que busca Israel.
Ahora bien, el conflicto directo entre Israel y Palestina, si bien es cierto, oficialmente empezó hace 75 años, sí, pero eso después de la Guerra Mundial. Pero pero realmente hace 100 años los británicos empezaron a patrocinar el proyecto sionista al final de la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio pasó a ser un mandato británico. Y ahí ya empezaron los primeros conflictos. ¿Por qué hago esta historia? Porque todos tenemos en mente hace 75 años, pero a veces se nos olvida realmente que este conflicto lleva hace muchísimos años y parte de países patrocinadores. En este caso, desde los británicos, que abrieron el camino a los israelíes para poder comenzar a ocupar este territorio, ¿cierto? Ahora bien, es de decir que en este genocidio que ha venido desde hace muchísimos años y que ahora nos hemos quedado con esta imagen de a partir del 7 de octubre, donde se han acentuado, realmente en este genocidio del régimen de Israel está llevado a cabo contra la población palestina de Gaza, y esto no tiene precedentes, que ningún pueblo del mundo está aceptando, y por eso todas las manifestaciones que han sido muy importantes, pero no son suficientes. Entonces, desde el 7 de octubre la agresión sionista se ha cobrado la vida de al menos 30.000 personas. Voy a mencionar un par de cifras que tengo aquí apuntadas. Una cifra artificial, pues en estos datos no se contabilizan las decenas de miles de víctimas que continúan bajo los escombros o que padecen desnutrición, enfermedades y epidemias. Además, las imágenes nos muestran la cantidad de niños y niñas que están sufriendo un hambre atroz, que son absolutamente inadmisibles y merecen realmente todo el reproche y la condena y la intervención, pues, de la comunidad internacional, que como podemos ver está muy silenciada. Se calcula que hasta el 90% de la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada forzosamente de su hogar. El bombardeo masivo de Israel contra la infraestructura civil, incluyendo hospitales, escuelas, ha hecho que Gaza sea un territorio inhabitable. Mujeres embarazadas no han podido parir con todas las condiciones sanitarias y medicamentos. Muchas de ellas han perdido a sus hijos. No hay comida para esos niños. No hay, las mujeres que tienen la regla no tienen toallas higiénicas. Ahora bien, al día de hoy, 2,3 millones de personas sobreviven sin apenas acceso a alimentos sin medicinas, ya que el régimen de Israel ha incrementado dramáticamente el bloqueo al que ya está sometido Gaza desde hace muchísimos años. Insisto, no empieza el 7 de octubre del año pasado. Esta agresión solo puede entenderse pues, como un capítulo más en la política expansionista de Israel, que busca pues, vaciar Palestina, desaparecer totalmente todo el territorio palestino y su población autóctona, o sea, una limpieza étnica total, para poder seguir ampliando su proyecto colonial. En estos meses las fuerzas de ocupación israelí también han aumentado su violencia en Cisjordania y en los territorios ocupados, con más de 10.000 detenciones y al menos 410 asesinatos. Israel intenta justificar su genocidio con una campaña de revisión histórica y de propaganda de deshumanizar a la población palestina, profundizando en una ocupación declarada ilegal reiteradamente por el derecho internacional, pero que ha continuado imparablemente. Realmente lo que ha venido haciendo Israel, y siendo todos honestos, este gobierno en los últimos años ha sido el gobierno más ultraderechista que ha habido en la historia de los gobiernos de Israel, ¿sí? Ha llevado un incremento de la violencia hacia los palestinos, que fíjense ustedes, nomás en Cisjordania, donde no se ha encontrado este grupo de Hamas, aún así ha atacado a Cisjordania, buscando como excusa de que realmente atacan a estos pueblos solamente porque se encuentra este grupo terrorista de Hamas, ¿sí? Llevando incursiones de tropas militares, pero ojo, no solamente tropas militares israelíes, también tropas militares estadounidenses. Y pues obviamente estas tropas militares sionistas, ante esto pues queda dirimir el conflicto pues por la vía de la fuerza.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos alrededor de todo ese Asia Occidental y alrededor de todo ese Oriente Medio? Pues una serie de otros países como Libia, Yemen, que es donde realmente se han organizado los pueblos para defender a Palestina. Desde hace muchísimos años, debido a estos 100 años que les he estado comentando, pues obviamente, ¿qué salida tenía en Palestina? Pues mantenerse resistiendo en esa lucha, ¿sí? Entonces, obviamente, se debe defender ese derecho a la resistencia y a la existencia de este pueblo. Además, ellos no tienen ejército, y como dice la Declaración de Naciones Unidas, ese derecho prima, lo podrían hacer divinamente, pero realmente ¿quién les está colaborando? El resto de los países que están en Medio Oriente. Israel estuvo varios días realmente preparando su ingreso militar por tierra, invasión por la Franja de Gaza, casi entre 30.000 y 300 hombres metiendo ahí en la franja, incursiones de Estados Unidos alrededor de la franja. Bueno, hay una serie de muertos, de asesinatos incesantes. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que realmente el régimen israelí constituyó una gran amenaza no solo para Palestina, ¿sí?, sino para la paz y la estabilidad de todo Oriente Medio. Además del genocidio contra Palestina, Israel y Estados Unidos han bombardeado en estos 5 meses a Irak, a Yemen, a Líbano y a Siria, y realizando maniobras militares en la región y en el Mar Rojo. Además, en estos 2 últimos países, Israel también ocupa ilegalmente parte de su territorio. Ahora nos vamos a ir a las posiciones de nuestros gobiernos. Las posiciones de los gobiernos, no voy a hablar de Colombia, voy a dejar la posición del presidente Petro de últimas porque ha sido el ejemplo, pero de las posiciones de los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pues dicen que en alto al fuego, pero realmente no hacen nada más allá de alto al fuego. Realmente lo que se debe exigir es una sanción y unas medidas cautelares contra Israel, pero realmente una sanción y que saquen a Israel de la Unión Europea, dentro del grupo de la Unión Europea. La propia Corte Internacional de Justicia, a instancias del gobierno de Sudáfrica, adoptó a finales de enero del año pasado medidas cautelares, del pasado enero de este año, para frenar el genocidio entre Israel y Gaza. Un mes después de esta decisión, ha quedado constatado que Israel mantiene esa acción genocida y sigue vulnerando con total impunidad el derecho internacional, amparándose en la protección de los Estados Unidos. Israel no está cumpliendo ninguna resolución de Naciones Unidas. Y acá se nos cae un poco la cara cuando nosotros conocemos la Declaración de Naciones Unidas, todos los principios al respeto a los derechos humanos, a la soberanía de los pueblos, pero ¿qué está pasando con esto? Esto es papel mojado realmente, porque Israel no está cumpliendo para nada estas resoluciones y será el único país bendito en el que no lo cumple. Washington es patrocinador y viene siendo patrocinador desde los años 80, 70, indispensable el genocidio israelí. Me acuerdo que desde un principio les dije, fueron los británicos, ahora vienen los de Washington, de Estados Unidos. Su apoyo militar y diplomático con el veto hasta de 3 iniciativas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llamar a un alto al fuego inmediato es el que permite al sionismo continuar con su limpieza étnica en Gaza. Ahora la Unión Europea, por su parte, mantiene una complicidad con el genocidio cada vez más cuestionada por los propios pueblos europeos. La política de la Unión Europea vuelve a ponerse a manifiesto su sumisión al imperialismo estadounidense, pero desde hace tiempo la Unión Europea está dispuesta a lo que le diga Estados Unidos. No es la única guerra que ha existido, existió la guerra de Líbano, la guerra de Ucrania tampoco empezó hace 3, 4 años, que viene desde muchos más años atrás. ¿Qué es lo triste que está pasando en la Unión Europea? Y ahorita está haciendo ejemplo España, tristemente el gobierno de España ha instalado varias bases de la OTAN en territorio español, y esas bases de la OTAN ayudan justamente a atacar y ayudan a la guerra, tanto a la guerra de Ucrania como a esa ocupación y de genocidio contra Palestina. Entonces muy triste, ahorita España es la que está ayudando con todas esas bases militares. ¿Qué es lo que se propone realmente?
Realmente se están haciendo estas manifestaciones que son masivas contra el genocidio y sus cómplices, y es muy importante. La presión, yo creo que logra que realmente este relato de Israel se vaya desacreditando y se vaya cayendo. Pero realmente hay que ser más contundente con las acciones, no son solo gestos, no son pañitos de agua que le deberíamos decir a los gobiernos, a la Unión Europea, deberían ser acciones reales, ¿sí? Entonces muchas de esas, seguir promoviendo la manifestación. Yo honestamente les digo, en mi experiencia de exiliada estuve en muchas manifestaciones con los compañeros palestinos exiliados que se encontraban en España. Estuvimos acompañando a varias brigadas internacionalistas que llegaban de los barcos desde Gaza en Euskadi, en España, porque yo estuve exiliada allí. Así que la lucha de Palestina siempre me ha perpetrado, siempre he estado en ella, y realmente esta jata no es de hoy. Esta jata la llevo en mis pechos desde hace muchísimos años, porque pues duele estas imágenes de violaciones de derechos humanos. Termino con las soluciones, con las campañas, que creo que es importante, las campañas de boicot, que son fundamentales, que hace BDS, boicot de no consumo de esos productos de Israel, pero no solamente sería bueno hacer campañas de esos productos. Hablando justamente con una plataforma de mujeres palestinas que están en España, decía que era hacerle boicot absolutamente a todo, a la cultura, a la educación, a todo, boicot, no solamente con los productos. Se están haciendo también campañas para que salga Israel de la FIFA, incluso, sí, que salga de la Unión Europea, o sea, bloquear a Israel por todos los lados y sancionarlo. Se llama con urgencia un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente, que se condene el genocidio de Israel, y se llama apoyar las iniciativas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para que los genocidas y sus cómplices paguen por sus crímenes. Porque el silencio de los gobiernos es de Estados Unidos, es de la Unión Europea, algunos gobiernos de aquí de América Latina están un poco también tibios, están ahí suavecitos, como que sí, como que no me mojo, y pasa lo mismo con la Liga Árabe y con los gobiernos de todos los países árabes, que tampoco se están posicionando ni están opinando, porque ahí hay intereses financieros, económicos, como los yacimientos petroleros que hay hacia Asia Occidental. Ha sido ejemplo Colombia con las intervenciones de nuestro presidente. Termino con esto. Creo que lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro es llamar justamente a la paz de dos países, Ucrania y Palestina. Desafortunadamente se está mandando armamento a Ucrania, cosa que no pasa con Palestina. Hay que cesar todos esos convenios de no mandar más armas a estos países. Esa es la línea. Muchos países han saludado toda la intervención y el papel que ha jugado Colombia. Listo, ya termino. Y pues que se llaman a todos los gobiernos a que rompan relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con Israel, y establecer realmente un embargo a la compra y venta de armas, así como el apoyo a las iniciativas contra Israel, al Consejo Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, e impulsar sanciones a nivel europeo y desde Estados Unidos, y también apoyarnos desde América Latina, desde los países que estamos unidos, desde el Foro de Sao Paulo, si es posible, y realmente desde todos. Muchas gracias. Gracias, Joel. Nuestro último conferencista para esta conferencia, que sobresaltó cualquier expectación que yo tenía antes de comenzarlo, gracias a todos ustedes aquí. Ese es Juan Diego Guillén, es coordinador nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes de Colombia. Bienvenidos, Juan. El micrófono es tuyo. Bien. No, primero saludarlos a todos y todas.
agradecerles también por la invitación. Creo que es un espacio que refleja también una condición y, digamos, la expectativa, ese sueño y anhelo de paz de las nuevas generaciones colombianas. Generaciones que hoy en diferentes iniciativas, en diferentes escenarios, en diferentes, digamos, esferas de la vida juvenil, buscamos la transformación de este país y realmente la consideración de pensarnos la posibilidad de nunca más participar en una guerra tan sostenida como ha estado en Colombia, ¿no? Yo quisiera partir, digamos, ubicar dos momentos de estos 15 minutos, así como para abordarlo de manera muy general. Un primer momento que correspondería a la realidad de los jóvenes en Colombia, de manera muy general, es bastante, digamos, tiene bastantes aristas, muchos elementos. Y un segundo momento alrededor ya digamos, la nueva situación política que estamos viviendo en el país y cómo esto también nos traza de alguna manera favorabilidad en las transformaciones que como jóvenes hemos luchado a lo largo del tiempo. Quisiera decir que la realidad de los jóvenes en Colombia está caracterizada por dos conceptos que nos parecen fundamentales: el tema de la precarización en todo sentido y en todos los derechos que ustedes quieran pensar, y un segundo concepto que corresponde con la estigmatización de la vida juvenil, ¿sí? En clave de la precarización que ubicaba, la realidad de los jóvenes colombianos es bastante, diríamos nosotros, trágica. Es la realidad de unos jóvenes que posiblemente no lleguen a pensionarse. Es la realidad de unos jóvenes que seguramente no lleguemos a tener vivienda propia. Es la realidad de los jóvenes que no podemos acceder al sistema de salud sino con la plata propia. Es la realidad de contratos en el mundo laboral que no corresponden, que son contratos a 2 meses, por ejemplo, o sea, es una inestabilidad constante. Es la realidad de una salud mental bastante deteriorada por tanta, nosotros creemos desde la antes, que toda esa precarización de los derechos juveniles ha significado para nosotros una cuestión bastante desgastante de la salud mental y de la experiencia de ser joven en Colombia, ¿sí? Y en clave de la estigmatización, que era el otro concepto, me parece importante que se ubique también la relación que tiene esta estigmatización con el conflicto armado interno que el país ha experimentado, vivido, atravesado durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, eso corresponde a una visión militar totalmente de coartar a los jóvenes, corresponde con una visión del joven como enemigo. Los jóvenes estudiantes, para gran parte de la sociedad colombiana, somos terroristas. Es una narrativa que se ha venido incrustando alrededor de los 2 gobiernos hay que decirlo, del expresidente Álvaro Uribe, pero que es una narrativa que hoy sigue vigente, y sigue vigente porque cuenta con apoyo de los medios de comunicación, de los grupos empresariales, de una narrativa, digamos, de un sector de la sociedad que es la derecha, de ubicar a los jóvenes como un enemigo. Entonces somos los jóvenes los que nos movilizamos para exigir derechos, y eso está mal. Somos los jóvenes los que exigimos educación, y eso está mal. Somos los jóvenes los que queremos condiciones dignas para trabajar, y todo está mal. Todo lo que hagamos los jóvenes somos el enemigo interno de este país. Sin embargo, creo yo que digamos, en esa gran
digamos, una gran descripción así muy superficial de la realidad de los jóvenes en Colombia. Hay momentos importantes. El acuerdo final de paz del 2016 significó la posibilidad de avanzar y buscar una generación para la paz, ¿sí? Una generación de la que yo ya tenía alrededor de unos años más de conciencia y tal, pero creo que ese acuerdo de paz transformó la subjetividad colombiana, ¿sí? Es decir, nunca habíamos estado en un conflicto donde fuera tan cercana la idea de paz, donde pudiésemos también estar pensándonos la participación política de los jóvenes, las cátedras de paz en los colegios para ubicar la historia del conflicto armado y por qué no es posible que la repitamos. La objeción de conciencia, el servicio militar, el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Eso para nosotros los jóvenes significó la posibilidad de andar. Sin embargo, como ustedes saben, eso tiene unas condiciones políticas para que se desarrolle, se implemente, y el gobierno de Iván Duque pues no, digamos, frenó totalmente la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, ahí siempre hemos estado las organizaciones, ¿no? Y creo yo que en el 2021, o sea, ubicamos el 2016 como una fecha importante para nosotros los jóvenes, pero en el 2021, en el marco del histórico paro nacional, en el que la gran mayoría de la movilización estaba constituida por jóvenes de estratos populares, de amigos, o sea, todos los jóvenes realmente pensábamos y soñamos una sociedad diferente, ¿sí? Queríamos algo diferente. Y yo creo que eso nos motivó mucho. Hoy siento yo que después del 2021 hubo un proceso de fortalecimiento organizativo muy importante de las organizaciones. Los jóvenes entramos a la política con mayor propiedad. Hay elecciones de consejeros municipales de juventud, todo el subsistema de juventud. Estamos participando, estamos en escenario, estamos definiendo. Estoy yo acá ahora. Eso. Y creo que eso es importante, ¿sí? Es una cuestión de. El 2021 significó para nosotros soñarnos y realmente la posibilidad de alcanzar una sociedad en la que tuviésemos mayores niveles de dignidad. Y este nuevo momento que estamos atravesando con el presidente Gustavo Petro nos llama, o sea, yo creo que como jóvenes estudiantes secundaristas también nos hace un llamado a respaldar plenamente la ley de paz total, a respaldar los procesos de diálogo con todos los actores, a respaldar la salida negociada del conflicto armado, dialogada, ¿sí? No en clave de la anulación del otro, sino como se ha prolongado la guerra en Colombia, sino más bien una cuestión de poder sentarnos en la mesa a pensarnos un proyecto de nación. En ese sentido, en esa política de paz total, porque creo que me quedan unos minuticos, nosotros creemos fundamental apostarle plenamente a la implementación del servicio social para la paz. Esto está reglamentado en la Ley de Paz Total 2232. Son 11 modalidades. Es la alternativa a no cargar un fusil como parte de nuestra experiencia juvenil, sino más bien cómo construir una sociedad de alguna manera, no sé si esté bien usada la palabra, pero es como actividades sociales, ¿sí? O sea, la posibilidad de que el servicio militar no sea con un fusil, sino que sea para la gente, para la comunidad, para implementar, para ir a los escenarios rurales a enseñar a manejar computadores a los muchachos. ¿Sí? Es realmente una cultura de paz lo que podríamos llegar a transformar. Y en ese sentido,
Otra iniciativa, ya terminando, finalizo con esto. Nos volvemos a encontrar los jóvenes del 29 al 25 de abril. Una brigada internacional juvenil por la paz de Colombia en el municipio del Tambo, Cauca, que hoy está en un escenario de confrontación bastante dura, en clave de reagrupar la fuerza juvenil por esa paz que nos pensamos en algún momento, que todos salimos a defender en el plebiscito, que todos salimos a plantearlo en el paro nacional, pero que de pronto nos dispersamos un poquito y ahorita ya estamos otra vez como en clave de poder que los jóvenes participemos en el mundo de la política con mayor fuerza y poder hacer una agenda juvenil que nos catapulte hacia esa paz que soñamos los jóvenes. Gracias. Gracias, Juan Diego. Apreciamos mucho. Gracias, Bevan, Jimena y Yubel. Para todos que están allá sentados afuera y parados, después de un corto cierre del Congreso, si son tan amables a venir enfrente, vamos a tomar una foto con gente aquí abajo, aquí arriba, para tener recordatorio de gente que están aquí. Voy a invitar a nuestra conferencia NIM para cerrar el Congreso, y lo aprecio de Irlanda. Hola, buenas tardes. Me pidieron cerrar el Congreso hace unos minutos, así que intento hacer un resumen y bueno, luego ahí cerramos. Entonces, bueno, para un poco recopilar un poco lo que hemos hecho los últimos 2 días, pues venimos o de manera presencial o virtual desde 25 países, desde 5 continentes, para conversar sobre el concepto de lo que es o lo que no es la neutralidad. Todos con diferentes ideas, diferentes conceptos, experiencias, y creo que lo que se dio aquí fue pues, un espacio para abrir esta conversación y que ojalá sea la primera conversación de muchos más hacia un camino para un mundo mejor. Creo que es bueno decir lo que no es la neutralidad y luego resumo un poco lo que entendemos de lo que es. No es una postura pasiva, no es una postura de indiferencia, no es de quedarse callado frente a una violación de derechos humanos, a una injusticia, no es mirar hacia el otro lado, es todo lo contrario. Es decir, no queremos guerra, es decir, no queremos aliarnos con grandes bloques de poder, es decir, queremos formar nuestra propia independencia, soberanía, romper dinámicas imperialistas. Queremos, es una postura política. Hubo en algún momento de que no es político. Sí es muy político decir que no quieres formar parte de un bloque como la OTAN, por ejemplo. Si eso no es político, nada es político. Entonces, sí es una postura política. Es un camino para construir un diálogo, diplomacia y para construir la paz. Y es decir que otro mundo es posible y es salir de la lógica de lo que es la guerra y la lógica que domina los medios de comunicación, la política, las relaciones internacionales. Entonces la neutralidad es romper con eso y decir no, no queremos guerra, queremos paz, no queremos participar en esa lógica. Creo que lo que dijo hoy la vicepresidenta, no tomo partido en la guerra, yo apoyo la paz. Creo que básicamente es eso, aunque ella quizás no lo va a nombrar así como una postura neutral, básicamente es eso, es decir, no tomo partido en la guerra. Y lo que nos compartió antes también Alfonso, de que Colombia tiene que salir de la ONU, eso es realizar o poner en vigor una política de neutralidad, es decir, no queremos participar en la ONU, queremos tener nuestra propia política de relaciones exteriores que no entra en esa dinámica
Eso es realizar, poner en vigor la neutralidad. Bueno, tengo aquí unas personas que tengo que agradecer. Espero no dejar fuera a nadie. Voy a empezar con el equipo que nos preparó el café y los tés durante los 2 días. Porque realmente la primera cosa que yo busqué entrando por esa puerta fue el café. Y creo que, pues para no minimizar la importancia de ese trabajo, así que muchas gracias, agradecemos mucho los cafés, los tés y el cuidado durante esos últimos 2 días. Gracias. Luego quisiera agradecer a los intérpretes que nos hicieron el trabajo. Tanto aquí como en la mañana en la vicepresidencia, muchísimas gracias. Luego el equipo técnico, que de pronto no se ve, pero hay una persona aquí. Quisiera agradecer a todas las organizaciones involucradas. Hay demasiadas para nombrarlas, pero agradecer a todas. Agradecerles a ustedes, los participantes, por haber venido, a los que mandaron también videos de forma virtual. Agradecer al gobierno de Colombia, al gobierno de Petro, a la vicepresidenta también. Por haber vivido en Colombia durante los años de Santos y luego una parte de Duque, estar aquí dentro del Congreso con la bandera de Palestina, con el Congreso que hemos tenido hoy día y ayer, es bastante increíble el cambio que se puede dar dependiendo del tipo de liderazgo que un país tiene. Así que pues agradecer al gobierno de Petro, a la vicepresidenta, a los congresistas que nos facilitaron la entrada también, a los senadores que nos acompañaron ayer en el desayuno. Agradecer al Congreso de los Pueblos que nos prepararon el almuerzo el día de ayer y hoy. También por toda la parte logística de haber organizado el evento. Agradecer a los conductores que nos llevaron las mañanas y las tardes dentro de los trancones que nos tocaron. Agradecer al equipo. Tengo aquí delante a Tim y a Gabriel, así que agradecer a los dos que formaron parte muy importante de la organización. También Estefanía, no sé si está aquí, pero estaba haciendo vueltas durante varios días al aeropuerto, así que agradecer a Estefanía. Creo que ya, no sé si es que tengo una lista que hice muy rápido, pero no sé si me faltó alguien, pero pues si falta, lo siento mucho si no nombré a alguien que debería de haber incluido. Así que nada, yo creo que con eso ya tomamos por cerrado el Congreso. Esperamos haber sembrado alguna semilla aquí para ideas para ir construyendo la paz. Invito a todos que se junten aquí para la foto. Y eso, muchas gracias.